Nuestro expositor es el licenciado Marvin Paniagua, CPA, máster en Administración de Empresa, socio fundador y representante legal de la firma de auditoría y consultoría externa, Azura, ¿así? Ok, Azura International. Está certificado de examinadora de fraude con sede en Texas, Estados Unidos, especialista y certificado antilavado de dinero, certificación otorgada conjuntamente por la Asociación Internacional de Banqueros del Estado de Florida, de Estados Unidos, FIBA, y de la Universidad Internacional de Florida, la FIU, miembro activo del Instituto de Auditores Internos, IA, con sede en el Estado de Florida, Estados Unidos, United States of America, miembro del Instituto de Contadores Públicos de Norteamérica, con sede en el estado de Nueva York. Anteriormente fue consultor senior en la prestigiosa firma internacional de auditoría PricewaterhouseCoopers, como especialista en los servicios de prevención e investigación de crímenes financieros, gestión de riesgo empresarial y especialista experto en auditoría de antilavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como encargada de auditoría financiera y de cumplimiento en instituciones privadas, bancarias, financieras, públicas y privadas, entre otras. Además, es conferencista internacional y local, catedrático en temas de auditoría, gobierno corporativo, NIIF, plenas y auditoría de prevención del lavado de dinero y prevención de crímenes financieros. Con ustedes los dejo el máster Marvin Paniagua. Excelente, gracias. Excelente, muy amable, gracias. Buenos días a todos. Bien, antes de todo quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos y a su Junta Directiva por su invitación a este importantísimo evento, segundo encuentro tributario, en el cual hemos participado y queremos en esta ocasión aportar nuestro granito de arena a estos temas tan importantes como son los temas tributarios. Muy bien, en la charla de hoy estaremos hablando de los temas de evasión, fiscal y el lavado de dinero. Estos temas siempre son relacionados con los paraísos fiscales, peligros de inconsistencia, la pericia contable y el delito. Siempre cuando hablamos de paraísos fiscales, nos imaginamos con fraude, evasiones, corrupción, instituciones que realmente utilizan estos mecanismos. ¿Para qué? Para evadir, siempre y cuando para evadir impuestos. Pero tenemos que dejar bien claro de que un paraíso fiscal no necesariamente fueron diseñados con el sentido de evasión de impuestos o actividades ilícitas. Es muy importante, ¿verdad? En la charla de hoy quedar bien claro cuáles fueron los objetivos de un paraíso fiscal. Pero para esto es muy importante también empezar a aterrizar los conceptos de qué es una evasión, tributaria. Desde el punto de vista técnico, es la actividad u omisión que consistente y dolosa para evitar el pago en provecho propio o de otro violando las normas. Desde el punto de vista práctico, una evasión tributaria es toda aquella acción deliberada que un contribuyente realiza con el mero fin de pagar menos impuestos, utilizando mecanismos ¿para qué? Para ocultar los ingresos o bienes, en los cuales utilizan este tipo de metodología, como son lo que son las empresas offshore. Y estaremos viendo también la definición que una offshore no es ilegal, o sea, desde el punto de vista de las legislaciones nacionales, no es ilegal tener una plata invertida o abrir una empresa offshore. Tenemos que dar bien claro también en la mañana de hoy, durante esta charla. Ese es uno de los objetivos. Bien, evasión tributaria desde el punto de vista, desde el plano nicaragüense. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua ha dictado normas que coinciden con los estándares internacionales de lo que es un paraíso fiscal.
acorde al artículo 9 de la Ley de Constitución Tributaria, las reformas y sus concesiones de paraísos fiscales son aquellas jurisdicciones o territorios en las cuales la tributación del impuesto sobre la renta u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga son menores a los nuestros en Nicaragua. De igual forma, los paraísos fiscales tienen esa misma característica de ¿qué? De tener bajo o casi nulo impuestos sobre las rentas corporativas. Esto es lo que hace atractivo a estos inversionistas, a estas personas, ¿para qué? Para trasladar abrir una cuenta offshore que es muy sencillo. Ya también lo vamos a ver más adelante, que es bien sencillo, no se requiere mucha información para poder abrir una cuenta en una isla o un paraíso fiscal. También hemos escuchado en las noticias sobre los Panama Papers. Hablaremos también de ese tema, de que cómo ocurrió, cómo fue investigado, cómo surgió este tipo de anomalía que ha perjudicado tanto a lo que es la defraudación tributaria en los países del mundo. Para eso es muy importante identificar y tipificar las consecuencias del lavado de dinero y cuál está tipificado como defraudación tributaria. Ya todos sabemos, los contadores públicos, que como sujetos obligados la defraudación tributaria está tipificada como un precedente de lavado de dinero. El precedente nace de ¿qué? De obtener el dinero sucio y encontrar mecanismos para poderlo ocultar y así tratar de evadir impuestos. Es meramente penado internacionalmente, casi en todas las legislaciones internacionales estos temas son penados y castigados fuertemente. Aquí quiero darles un estadístico de acuerdo al informe de inteligencia financiera. En lo que más casos se da en los fraudes es el segundo, partiendo de lo que es la minería, es la defraudación tributaria en el mundo. Los lavados de dinero casi terminan en defraudaciones tributarias y nacen. Es ahí donde sus perpetradores utilizan estas famosas empresas offshore. ¿Para qué? Para que no surja ninguna divulgación de información y ellos poder protegerse de que un tercero o una institución tributaria pueda saber de quiénes son los propietarios finales de estos fondos. Eso ha sido básicamente el objetivo de lo que es un paraíso fiscal. Se utiliza para el ocultamiento y no saber de quiénes son los beneficiarios finales de esas cuentas que se encuentran allá. Esto sucede y esto es legal. Como ustedes sabrán, en la mayoría de los artistas, peloteros, atletas, grandes inversionistas, tienen siempre su dinero, tratan de pagar su dinero porque se siente de que están más protegidos en estos paraísos fiscales. De que sea legal, eso lo tiene que determinar el país de origen donde estemos nosotros realizando la actividad. Pero en estos paraísos es totalmente legal. Vamos también a hablar un poco de cuáles son los mecanismos que se utilizan para evadir impuestos. Cómo esto afecta a todas las poblaciones, a los países, en la captación de sus recursos y cómo afecta a la nación en sí, en su totalidad. Los esquemas. Cuando empezamos a hablar de evasión tributaria, nace en la falta del pago de lo recaudado, cuando el contribuyente trata de ocultar los ingresos para pagar menos impuestos. Esto a su vez realiza una actividad de lavado de dinero para poder esconder este tipo de recursos económicos, utilizando siempre las famosas empresas offshore que se encuentran en paraísos fiscales. Estas empresas son muy comunes para este tipo de actividad en lo que son los narcotraficantes, defraudadores tributarios, incluso artistas, celebridades, políticos corruptos que utilizan el dinero mal habido para esto colocarlo en lo que son en las empresas, formando empresas offshore donde toda la información
es confidencial, estas instituciones no pueden revelar ninguna información de los beneficiarios finales de esta institución y queda protegido. Y así, este ha sido uno de los mecanismos emblemáticos que más se utiliza para la defraudación fiscal, utilizando este tipo de instrumentos financieros en estas instituciones donde no requieren mucha información. Ustedes simplemente del escritorio de su oficina pueden contactar a una empresa normalmente en Panamá o en las Islas Caimán británicas, donde con solo $75 ustedes pueden abrir una empresa offshore. Con esa constitución ustedes pueden abrir una cuenta bancaria y sus clientes les pueden depositar en estas instituciones donde la carga tributaria es casi cero o nula, y así se benefician en el no pago de los impuestos que pudieron haber sido grabados a este tipo de ingresos. Estos han sido los mecanismos tradicionales que utilizan los defraudadores, que tratan de perjudicar a las instituciones con este tipo de entramado que se trata de crear con la única finalidad de no pagar impuestos. Siempre se ha tenido también el pretexto de que los paraísos fiscales no dañan, ¿sabes? ¿No? Este mecanismo no daña a ninguna institución, y no, esto realmente no es cierto, porque no existe, desde solo el simple hecho de querer yo abrir una cuenta o abrir una institución en una isla, en un paraíso fiscal, ya eso me trae mucha duda, eso crea mucha duda que por qué no quiero que se divulgue mi información, que no quiero por qué, cómo obtuve esa plata. Desde ahí ya nace la parte inmoral del inversionista, en este caso de la celebridad o del funcionario político corrupto que pueda estar utilizando este tipo de fachadas, porque estas son empresas que solamente existen en papel. Son empresas que realmente no tienen ninguna actividad práctica, simplemente teórica. Todas las transacciones por lo general son realizadas en la empresa que opera, en la empresa de origen. Simplemente estas instituciones son operadas a veces con unos abogados que realmente es una simple buzón de dirección donde solo revisan la información, y ellos son los responsables de administrar estas instituciones. En ciertos puntos utilizan testaferros para no divulgar la información de los propietarios de estas instituciones, de estas sociedades. Las cuentas bancarias también hay un secreto, el secreto bancario apoya a estas instituciones, donde no se puede revelar ninguna información de quiénes son los titulares de esa cuenta bancaria para no intercambiar información, con terceros o con diferentes legislaciones tributarias del mundo. En el mundo actualmente se reconocen 58 paraísos fiscales que se encuentran alrededor de todo el planeta, los cuales los más comunes que conocemos aquí en la nación, tenemos a Panamá, a las islas británicas y etcétera. Estos paraísos por lo general son utilizados con este fin de defraudar meramente, con pagar menos impuestos y ocultar las riquezas obtenidas de forma ilícita. No sé si sería oportuno, para que esto sea un poco más interactivo y no sea tan teórico, si tienen algunas dudas al respecto, podemos irla evacuando en el curso porque la idea es de que este tema sea interactivo, porque sí, realmente es bien amplio tanto contenido que se conoce en estos paraísos fiscales. Me gustaría ver si existe alguien que tenga alguna duda que podamos evacuarla en el momento. Sigo. Perfecto. Para reconocer que es un paraíso fiscal, la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico, ha definido que para poder considerar un paraíso fiscal tiene que existir ciertas características. No imponer tributos o son muy bajos o inexistentes totalmente. La falta de transparencia con los diferentes países. La falta de intercambio de información electrónica. En este caso no existe demasiado secretismo, opacidad total para no poder compartir información de quiénes son los beneficiarios de estas instituciones y el beneficio que esto lleva a estos paraísos fiscales. Por lo general, estos paraísos fiscales que son islas
poco competitivas donde no hay donde no hay ningún tipo de inversión, y ellos han implementado este mecanismo para atraer inversión y beneficiarte con la implementación de los bancos que están implementados en esos paraísos fiscales, abriendo la oportunidad a estos defraudadores, a estos personas de cuello blanco, donde siempre tratando de cómo no pagar menos impuestos, utilizan la offshore con esa finalidad. Pero en realidad las offshore no son instituciones ilegales. Básicamente que lo que hacen son los perpetradores utilizan esta oportunidad para crear estas instituciones. Como lo decía inicialmente, muchas celebridades, atletas, estrellas de deportistas, utilizan estas corporaciones para trasladar sus compañías o trasladar su dinero y que esté mayor protegido en estos paraísos. Los principales paraísos fiscales son las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Suiza, que ha sido emblemáticamente conocida desde hace 40 años. ¿Qué es una empresa offshore? Ya le expliqué inicialmente. Es una institución, ¿verdad?, que pide poca información y no hay transparencia en su divulgación de quiénes son sus beneficios, quiénes son sus titulares de estas cuentas bancarias. Perfecto. ¿Cómo se estructura estos esquemas? El país origen, la empresa de origen, solicita los servicios en estos paraísos fiscales. Existen bastantes empresas, contadores, empresas de abogados, donde suministran la información, donde explican el procedimiento real para abrir los requisitos para abrir una offshore, que es simplemente sencillo, no se necesita de mucha inversión, simplemente un simple pago y quiénes van a ser los accionistas, y toda esa información queda confidencialmente, que no se puede divulgar a terceros porque está protegido con el derecho bancario. La mayoría de estas instituciones, está de acuerdo a las estadísticas, consumen el 10% del PIB mundial. Eso indica que el 10% del PIB mundial se encuentra ocultado en estos paraísos fiscales. Esto nos indica que estas personas, estos empresarios, estas personas acaudaladas, tienen una mala intención, siempre han tenido una mala intención para el uso de las famosas offshore. Utilizando esto, ellos lo que hacen es optimizar el pago de los impuestos, defraudando simplemente a los países orígenes, donde su carga impositiva podría ser más alta en la que existen estos paraísos fiscales, que por lo general o es nula o es extremadamente baja. Aquí les ilustro en el mundo los 58 países que se encuentran en estos famosos paraísos fiscales. Estos no son realmente, como lo que ustedes pensarán, lugares donde uno llega a pasar vacaciones. Simplemente son lugares con esta intención, donde son centros comerciales, por lo general tienen centros comerciales, tienen centros financieros de muchos bancos, donde siempre existe el secretarismo bancario. O sea, se promueve mucho el secretarismo bancario, y esto les ayuda a ocultar a estas instituciones y a estas celebridades y a todas estas personas su plata en estos países. De acuerdo a la ODC, los factores que califican a estos países como territorios de paraísos fiscales es poseer escaso o nulo con los convenios de los países en materia tributaria, ofrecen a empresas y ciudadanos la protección del decreto bancario y comercial, no poseen normas de control de movimientos de capitales, origen y destino. Esto permite al blanqueo de dinero. ¿Sabes? Siempre estos han sido los mecanismos más comunes, tradicionales, que utilizan los blanqueadores, los estafadores, blanqueadores de dinero, para ocultar su plata mala vida. Esto ha sido desde siempre el mecanismo común que utilizan estos defraudadores para ocultar la plata mala vida. ¿Por qué? Porque existe toda esta opacidad de información que le favorece para así poder estar protegidos, para así proteger su plata y no
que quede divulgada ante cualquier institución que pueda abrir una investigación. Las ventajas que trae a los paraísos fiscales, existen muchas ventajas porque todo este dinero que pertenece, que es equivalente al 10% del PIB mundial, llega a estas instituciones y ellos desarrollan un buen sistema económico, como ha sido Singapur, que en los últimos 20 años Singapur ha tenido un crecimiento desde el punto de vista financiero bien grande. Entonces, pero ha sido beneficiado a que son en unos paraísos fiscales donde todo este recaudo que no ha sido hecho en sus países de origen llega a beneficiar a estos famosos paraísos. Como ya explicaba al inicio, existe el 10% de todo el dinero sucio está oculto en estas instituciones. Utilizan estos mecanismos. Y por lo cual esto es perseguido y penado mundialmente. Aquí hay una imagen donde explico qué es los requisitos para abrir una offshore, una famosa offshore. No se requiere simplemente un registro, una operación confidencial, un poder y la opacidad. Con esto ya nosotros abrimos una offshore con $175, ya tenemos una empresa en un paraíso fiscal, donde podemos operar, que muchos utilizan este tipo de instituciones para operar, pero su finalidad, que quede bien claro, no ha sido para ser usada de forma ilegal. Aquí vemos, ¿verdad?, una filmina donde el desplazamiento, me voy para un offshore porque ya tengo todas las garantías, tengo todo el secretismo bancario, toda la opacidad de información y soy feliz. Sabemos, paraíso fiscal pueden hacerse todo tipo de transacción, pueden en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque no existe este intercambio de información. Y por eso ha sido utilizado este tipo de mecanismo. No es de asustarse de que empresas multinacionales utilizan estos paraísos fiscales, como puede ser el caso de Apple, donde tiene más de 265 mil millones de dólares en compañías offshore, por lo general en Delaware. Estas instituciones abren una sociedad offshore en Delaware y ahí ellos la utilizan para crear otras empresas que al final son proveedores de la empresa matriz para bajar sus ganancias utilizando este tipo de mecanismo, donde le mandan facturas para generar más gastos en la institución matriz y así bajar la carga impositiva y ahorrarse grandes cantidades de dinero. Desde el punto de vista legal, esto, entre comillas, ¿verdad?, es aparente, tiene una apariencia legal, pero en sí ha sido con el fin de ocultar ingresos corporativos, ya que en los diferentes estados de Norteamérica son grabados al 30%. Esto, como le decía al inicio, esto afecta, ¿verdad?, a las naciones porque dejan de recaudar tributo que este tributo es usado para salud, para infraestructura, para defensa, y así esto nos afecta mundialmente. Esto no solamente afecta a un país, sino que mundialmente estos casos se dan alrededor del planeta. O sea, estos paraísos fiscales, hay 58 reconocidos en el mundo que son utilizados por estas empresas transnacionales que han ido creando esta famosa empresa, que crean esta famosa offshore para trasladar sus riquezas. Siempre se ha preguntado que si los paraísos fiscales podrían ser eliminados. Y esta iniciativa siempre se ha tomado con la OCDE, pero al final se ha visto que hay poca intención por estos inversionistas en eliminar este tipo de empresas offshore, porque al final ellos se benefician. De alguna forma la parte moral y ética ha quedado muy baja en estos aspectos, porque sí se ha hablado de querer eliminar la mayoría de estos paraísos fiscales, pero sí no ha habido, se está comprobado que ha habido muy poca iniciativa, incluso por los gobiernos, en lo que la corporación
de información, porque al final esto les ha venido a favorecer a estas instituciones. ¿Por qué se produce evasión tributaria en estos aspectos? Por lo mismo, por la falta de intercambio de información entre entidades, entre las instituciones, entre las entidades, entre las autoridades tributarias de los diferentes países. Y este intercambio de información, ¿verdad?, debería ser exigido en los países de origen donde están localizadas estas empresas para poder evitar este tipo de defraudación tributaria que tanto afecta a nuestra nación. Se han creado convenios en los cuales ya han habido 136 países que ya han conformado y que están dispuestos a apoyar para ir evitando este tipo de anomalías que se presenten en el mundo, pero hasta el final pues todavía no se han concretado al 100% completamente este tipo de convenios. Todo esto nos perjudica a todos menos a los ricos. ¿Por qué? Porque estas personas se benefician de pagar menos impuestos, traslado mi offshore, abro mi empresa, todas las actividades, todos los ingresos los mando para allá y pago así menos impuestos. Y para eso ellos se sienten, ¿verdad?, favorecidos, y no pienso de que esto vaya a cambiar prematuramente, porque esto ha venido a beneficiar a estas instituciones, a los millonarios, a los más caudalados, y los que se pagan las consecuencias, pues el ciudadano de pie, de que tiene que pagar su impuesto debido a que siempre somos perjudicados. Perfecto, no sé si hay ahora alguna duda, alguna pregunta. Perfecto. Entraríamos al debate del panel para poder ir evacuando cualquier duda. Ok. La primera pregunta que tenemos es del licenciado Denis Blanco. Si el paraíso fiscal es utilizado para ocultar dinero de mala procedencia, ¿por qué siguen funcionando cuando existen normas de prevención como el PLA, FT, FP? De acuerdo. Como lo explicaba al inicio, estas instituciones, estos paraísos, ¿cómo nacen? Es importante entender cómo la historia de estos paraísos fiscales. Por lo general son islas que son pocas competitivas, donde el país en sí ha venido a implementar mecanismos tributarios o legislaciones tributarias donde ellos no cobran, casi es nulo. El cobro del tributo corporativo básicamente es muy bajo o es nulo. De acuerdo a la OCDE, para ser considerado como un paraíso fiscal, tiene que ser menos del 5%. Y el secretismo bancario a estas instituciones los apoya para no divulgar información. Entonces, siempre se ha estado trabajando mucho en esto, pero en sí, en sus países, estas corporaciones, estas famosas corporaciones offshore son legal. Donde tenemos que implementar nuestro sistema y prohibirlo en el país de origen donde se encuentra la institución matriz. Y sí, existe mecanismo, y en Nicaragua creo que se está haciendo bastante, incluso con lo que es la parte de incrementar la tasa impositiva cuando se hacen operaciones con instituciones extranjeras, que actualmente la última reforma es el 20%. Esto pues ya no hace tan atractivo a estas instituciones hacer transacciones con instituciones extranjeras, porque al final pues el beneficio no se optimiza en el país de origen. Pero todos estos mecanismos ya las autoridades tributarias de los países ya están trabajando, porque sí conocen este tipo de mecanismos. No sé si eso satisfago su consulta. Ok. Tenemos la segunda intervención del licenciado Edwin Estrada. ¿Qué mecanismo utilizan las empresas para inscribirse en los paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos en su país de origen? Una parte de su pregunta. Después, ¿cómo trabaja el fisco en estos casos? Excelente pregunta. Como decía, estos paraísos fiscales, normalmente aquí, muy comúnmente en Nicaragua, conocemos a Panamá, que ha sido involucrado en muchos escándalos. En Panamá existen bufetes de abogados, contadores públicos que nos asesoran, la facilidad. Simplemente con una simple llamada nosotros podemos contactar a una firma de abogados donde nos dan todos los requisitos y los parámetros que tenemos que tener para abrir una cuenta. Esto básicamente no es complejo, es un proceso muy sencillo. Simplemente con
con 175 dólares, que es lo que cobran ellos los honorarios, una institución, nos constituyen una institución en estos paraísos fiscales. Ya teniendo la constitución de esta empresa, podemos abrir una cuenta bancaria donde existe total privacidad del titular de la cuenta, porque no existe, porque los apoya en lo que es el secreto bancario internacional. Entonces ellos están prohibidos a divulgar información de quiénes son los titulares de esta cuenta, y así en Nicaragua, por decir, desconocemos quién es el beneficiario final de esa cuenta, y así utilizamos estas personas, estas empresas, utilizan este mecanismo para ocultar y pagar menos impuestos, y por lo tanto están haciendo un proceso de blanqueo de capital. Ok, tenemos una pregunta aquí del licenciado José Dolores Hidalgo. Si el cumplimiento en los tributos es parte para que un país salga adelante, ¿cómo hacen estos países con paraísos fiscales a limitar esos ingresos para su proyecto de país? Exactamente. Ya en Nicaragua se trabaja en esto, con el castigo, ¿verdad? Imponiendo tasa alta cuando estas empresas realizan transacciones internacionales. El 20% ya con un 20% ya no se les hace tan atractivo a los empresarios aquí en Nicaragua. Por decir un ejemplo, yo abro una cuenta, inicialmente se abría una cuenta en Panamá. Ella me facturaba, me mandaba servicios por lo general, servicios tecnológicos, servicios de consultoría, donde facturaba. En Panamá el tributo es cero o nulo para este tipo de sociedades offshore. Simplemente en Nicaragua me enviaban la factura, mis ingresos se me reducían, y así aquí yo pagaba menos impuestos, y estas instituciones creadas en el offshore pagaba cero impuestos. Entonces, de esa forma inicialmente se hacían estas actividades. Hoy es más complicado porque se incrementó la tasa con este tipo de instituciones extranjeras, y ya no se le ha sido tan atractivo a las empresas domiciliadas aquí en Nicaragua. Ok, aquí tenemos la intervención de la licenciada Marta Pérez. Todos los países de origen conocen que el país de destino es un paraíso fiscal. ¿Por qué permiten transferencia a esos países considerados paraísos fiscales? Por lo mismo, todo empresario, como sabremos, todo empresario pues, trata de no pagar lo menos posible de impuestos, y menos el impuesto a las rentas. Existen asesores tributarios incluso de que a esto le llaman, a este tipo de mecanismo, a este tipo de vehículo, no le llaman evasión tributaria, simplemente es una optimización tributaria, con el fin de crear este entramado que beneficia a los empresarios, y por lo general esto deja de percibir grandes cantidades de dinero en la parte de recaudación tributaria a las instituciones. Abriendo este tipo de empresas offshore, se beneficia simplemente el país donde están localizadas estas empresas, y afectando el territorio donde realmente se originó la transacción. Porque estas transacciones son simplemente teóricas, lo que suceden en estos offshore. Ahí no hay activos, ahí no hay empleados, simplemente un buzón de correo donde llega la información, un abogado que la administra y una cuenta bancaria. Y así los costos operativos de esta institución básicamente son muy pocos, y afectando y trasladan toda esta factura a las instituciones que realmente para afectar el tributo y beneficiarse. Ese ha sido realmente la única intención de estas personas, de estas empresas, de estas transnacionales, por lo general muy comúnmente lo practican las transnacionales, para bajar la carga impositiva. Y por ende, pues esto es un tema penado, porque la evasión tributaria es un delito precedente para lavado de dinero, y utilizan estos esquemas que al final son los que son perseguidos por las autoridades que administran este tipo de acción. La parte modular, sí, de última pregunta es: ¿por qué el país de origen permite que se hagan esas transferencias? Perfecto, muy buena pregunta. Inicialmente, por un tema de que les conviene, porque sí, esto al final simplemente beneficia a las corporaciones, a la gente acaudalada,
y por las legislaciones pues no habían puesto cartas en el asunto hace muchos años. A raíz de la última reforma tributaria, se ha ido trabajando. Ya también tenemos en Nicaragua la ley del beneficiario final. Queremos saber quiénes son esos dueños de esas instituciones, queremos saber quiénes son las personas que tienen, y sí, ya se está trabajando, sí, pero inicialmente sí se hizo malintencionadamente. Se entiende que esto ha sido malintencionado porque esto no solamente pasa en Nicaragua, en el mundo entero, y uno de los mayores que utilizan este tipo de servicios en Estados Unidos. Todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores, las llamadas 500, la 500 Company, tienen de alguna forma una filial en Delaware como una empresa offshore, donde la utilizan para bajar su carga tributaria, enviando factura o gastos o costos a las casas matriz para bajar. Pero sí, moralmente esto no se ve bien, pero sí siempre está utilizado por los más ricos y por las corporaciones. Ok, aquí tenemos una participación desde el Departamento de León, la licenciada Ruth Granera Arbizú. Si se conoce la existencia de estos paraísos fiscales, ¿por qué los organismos internacionales o de fiscalización no hacen algo al respecto? Recuerde que cada país, sí, allá la OECD ha trabajado creando listas negras, creando que se creen convenios, pero en sí, recuerden de que cada país, territorio, jurisdicción tiene sus propias políticas tributarias donde pues, nadie puede ingerir en estos países, y al final ellos en el paraíso fiscal esto es legal. Quienes los utilizan son los inmorales. O sea, siempre buscando la oportunidad de cómo, siempre el defraudador anda buscando la oportunidad de cómo ocultar, con el único fin de evadir, con el único fin de ocultar sus ingresos para pagar menos impuestos. Siempre van a encontrar estos famosos especialistas tributarios donde optimización o planeación estratégica tributaria. Utilizan estos mecanismos para crear una apariencia legal de que están realmente tributando en estos países, pero no realmente se conoce, y desde no obtener, que no se conozca mi identidad. O sea, con el simple hecho de que no quiero conocer mi identidad, ya esto me va creando dudas de que aquí se está, que con un fin ilegal, genuino, para poder defraudar a una país, una nación. Okay. Tenemos una participación del licenciado Oscar Sáenz López. Buenos días, licenciado. ¿Es válido la certificación de estado financiero de un CPA nicaragüense para abrir una cuenta en Panamá? Sí, exactamente. Casualmente, recientemente tuve un cliente donde, pero obviamente, bueno, no quise tener servicios profesionales como tenía, con ese fin de que en Panamá le requerían lo que los estados financieros que fueron preparados en Nicaragua fueran certificados por un contador público. Esto va a quedar a discreción de cada profesional que quiera prestarle los servicios a estas instituciones. Pero sí, es bien sencillo. Estos bufetes de abogados que generalmente trabajan en Panamá, en estos distritos financieros llamados, son bien sencillos, conocen todos los requisitos para poder abrir una simple cuenta, y sí es válido la certificación de estado financiero de un contador público de Nicaragua. Eso está en función de la aversión o no al riesgo Bueno, reputacional. así es, y como ya sabemos, nosotros somos ya sujetos obligados que tenemos que reportar, y esto es lo que nos va a ir creando la pericia de cómo detectar, el olfato de cómo detectar una actividad que tiene un objetivo que se pueda presentar un objetivo, porque ningún empresario, desde que un empresario, nosotros como contadores públicos, cuando miremos una institución que quiere abrir una offshore en Panamá o en una isla, la isla británica o en Caimán o en Suiza, ya sabemos que va con una mala intención. ¿Sabes? Lo que le llamamos, tenemos que ser honestos, ¿sabes? Tenemos que ser honestos porque en Delaware, ¿qué voy a hacer yo si tengo una empresa en Nicaragua, de repente abrir una filial en Delaware con un simple buzón de correo? Pero todo eso va a quedar ya, ¿verdad? En lo que es la parte de la ética y de la moralidad del profesional o del empresario. Ok, muchas gracias, Master. Vamos a continuar con su presentación, si así usted le tiene conveniente, y le damos Ok, para el segundo bloque de preguntas. perfecto. Una vez conocidos los esquemas de evasión, y sabiendo la tipificación de lo que es lavado de dinero, nosotros como contadores públicos tenemos que desarrollar la pericia contable. No podemos
satanizar a las empresas offshore, porque hay realmente, incluso tengo colegas, no necesariamente clientes, colegas que tienen su plata bien habida en estos paraísos fiscales, simplemente por un tema de protección patrimonial, de que se sienten más seguros en estas instituciones, porque hay países pues, de que no brindan, no brindan esa garantía esa jurídica. Entonces, estos acaudalados por lo general son personas que tienen mucha plata, celebridades, inversionistas, grandes empresarios, optan por abrir una empresa offshore, pero no con la mala intención. Y esto no quiere decir de que nosotros como contadores públicos, ahora que cuando estemos revisando una empresa, detectemos de que exista una cuenta bancaria, un offshore, esto no es indicio, tampoco es anomalía, de que automáticamente sean defraudadores o redes criminales de narcotráfico. Tenemos que analizar bien cuál ha sido el fin y el beneficiario final, porque realmente podría ser de que sea todo con la transparencia posible. Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando como contadores públicos esta perspicacia de que no realmente satanizar a todas estas instituciones offshore. O sea, porque normalmente cuando escuchamos paraíso fiscal creemos de que todo es mal habido y no necesariamente fueron creados con ese fin. Por eso es importante de que cuando vayamos a enviar un reporte de actividad inusual al Colegio de Contadores Públicos, tomemos todas nuestras medidas, el análisis de que realmente esta institución pues no abrió esta cuenta offshore en este paraíso fiscal con un fin defraudador. Tenemos que tener ese cuidado porque no necesariamente toda persona de que esté en un offshore o en un paraíso fiscal es delincuente o tiene dinero mal habido. De igual forma, con el escándalo que sucedió de los Panama Papers, esto trajo a que se revelaran de quiénes eran las personas por primera vez, quiénes eran las personas titulares de estas cuentas, de estas empresas offshore, y ahí salieron pues se reveló de que habían más de 37 presidentes involucrados en estas cuentas offshore y le preguntaban de que el por qué trasladaban su riqueza a estos paraísos, pues simplemente porque creen que tienen mayores garantías en esto de seguridad y es lo que buscan, pues generalmente una persona adinerada, una institución, para proteger su riqueza y abren estas instituciones allá, pero no necesariamente pues que fue un dinero mal habido. Bien, he llegado a la conclusión de la presentación. No sé si se puede abrir más debate para que podamos evacuar sus dudas y consultas. Por el momento no tenemos nuevas. A ver aquí. No, estamos completos ahorita en las participaciones. Perfecto. No sé si aquí en el panel tenemos a... Tal vez aprovechando, ¿verdad?, la experiencia del licenciado, ¿verdad? El artículo 49 de la Ley de Concertación Tributaria fue reformada en el 2019. Correcto. Y la alícuota que pasó a 30%, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lee el artículo 36 del reglamento, dice que, y está dicho desde el 2012, de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público vela elaborar el listado de los países que se consideran... Los considera Nicaragua, sí, en este caso. Exactamente, que lo considera Nicaragua paraísos fiscales. De allá para acá han pasado 9. Exactamente. 9 años, ¿verdad? Y a la fecha... No se publica. A la fecha aún no se ha publicado el listado, ¿verdad? Cuando vi el listado que estás presentando ahí, ¿verdad? Ninguno de esos aparece. ¿Ah? Entonces, por eso sería muy importante la pregunta de la persona que hizo la consulta, que por qué los países no hacen ese tipo de actividad, no hacen ese tipo de gestión. Pero hay que agregar algo más, Benjamín, Sí. ahí que la LCT que tú mencionas, ese articulado, habla de la reciprocidad. Es decir, tiene que haber reciprocidad entre los países, ¿no? Nicaragua no ha publicado, no sabemos allá afuera con quiénes Nicaragua tiene esa
esa relación, pues, de Bueno, No, no, reciprocidad. tendría que pasar, yo No. creo que, no, eso es público. Eso Es sería público, es público. Eso Es más, creo que tendría que ser aprobado por la Asamblea. Por Porque- eso, pero Nicaragua todavía no tiene, no tenemos nada, ninguna información sobre Nicaragua, esos paraísos fiscales. Sí, no hay. No hay información. Por eso, el listado que dice el artículo 36 del reglamento, a la fecha, no se conoce. Que será divulgado, dice, será Sí. publicado. Por eso ya, como decía, como decía Benjamín, o sea, no se nota la iniciativa nacional para poder prevenir este tipo de ilícitos, porque básicamente una persona que abre una institución offshore no va con una buena intención. Lógicamente, esa es una debilidad para cometer el ilícito. Correcto, entonces se creó la normativa, se reformó, pero se nota después la poca iniciativa nacional. No obstante, ¿verdad? Se nota pues que la tasa, Incrementó al 20%. O sea, ya hay una tasa cuando realizamos actividades con instituciones extranjeras, que es el 20%. sí, pero Entonces, esta tasa que es para las operaciones con paraísos fiscales, se modificó al 30. La tasa específica para los paraísos siempre y cuando se fiscales. publique, sí, pero siempre y cuando, Exactamente. la otra, periódicamente, cuando se publica periódicamente. Se Sí. modificó al 30, pero sin el conocimiento alguno, pues, de esos paraísos fiscales. O sea, que está allí, pero no se puede aplicar. Entonces, Sí. esto nos trae a la pregunta de qué es lo que hacen los países, la iniciativa. Porque ahí está la incógnita de que, ¿verdad?, esto beneficia a quiénes. A los ciudadanos de a pie no, pero a los ricos, a los grandes inversionistas, a los políticos corruptos, porque no todo político está haciendo actividades ilícitas. Entonces, esto ha sido una iniciativa local, no solo en Nicaragua, mundialmente, porque los paraísos fiscales siempre siguen existiendo. O sea, y crecen y les digo, el 10% del PIB mundial está oculto en esos paraísos fiscales. Y utilizan, pues, y se benefician porque hasta las empresas transnacionales, las multinacionales, tienen sus filiales en paraísos fiscales. Y lo utiliza, y esto no es legal, ¿verdad? Esto no es ilegal. Esto es considerado es parte de lo que le llama la planeación estratégica tributaria, donde hay profesionales, donde hay especialistas tributarios que se especializan en este tipo de suministro de servicios. Perfecto, Benjamín. Okay. No sé si hay más dudas. Aquí tenemos una adicional aquí ahorita. Vamos a ver. Ok. La licenciada Marta Pérez considera que nos constituimos como país origen que permite transferencia a estos paraísos como cómplice de esas evasiones fiscales. En sí, Nicaragua no es un paraíso fiscal. De hecho, por la legislación, más bien es un infierno fiscal. Está considerado como, o sea, tenemos las tasas para poder ser un paraíso fiscal, tenemos que ser claros. Nicaragua tenemos que tener una tasa impositiva para las corporaciones baja. Y Nicaragua, pues no precisamente no creemos que sí, más bien estamos fuera del radar de estas organizaciones como paraíso. No aparecemos en la lista, pero sí muchas empresas que están residentes en Nicaragua tienen sus filiales, y eso es parte, pues, de la pericia del contador público, de que no podemos satanizar de que todo empresario que tenga una empresa offshore esté lavando dinero o esté evadiendo impuestos. Tenemos que profundizar un poco más para ver realmente cuál ha sido el fin de constituir esta empresa en el extranjero. Reorientando la pregunta, Nicaragua es el país de origen, ¿verdad? Pero permite que existan estas transferencias. Entonces, ¿se hace cómplice de esta situación? Es que Nicaragua tiene su mecanismo Nicaragua no puede prohibirle a ningún empresario de que a dónde puede tener su plata. Lo que hace Nicaragua, lo que son las autoridades tributarias de Nicaragua, es incrementar las tasas para evitar este tipo de transacciones. O sea, yo como empresario tengo la libertad de trasladar mi dinero y abrir filiales donde uno desee. Entonces, legalmente en estos países, en estas regiones, en estos territorios,
en estos territorios, de estos paraísos fiscales, pues es legal. O sea, ellos tienen sus legislaciones que los ampara, pero ya en Nicaragua el empresario pues tiene toda la libertad y de abrir empresas donde ellos deseen. Bueno, no sé si pueden agregar ¿Estamos algo con el más. tiempo? Tenemos Ok. no sé si ustedes No sé si el presidente... Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ok, Bueno, evacuadas todas las preguntas. Quedó claro. Bueno, lo más importante es que se quede claro de qué es un paraíso fiscal, no lo satanicemos, porque todos teníamos ese concepto de que automáticamente, incluso en aquellos años cuando empecé a estudiar estos temas, que pensábamos de que un paraíso fiscal es sinónimo de defraudación tributaria y actos ilícitos, no necesariamente. Para que quede bien claro ese tema de que va a depender de quién lo use y para qué, con qué fin de ocultar. Si es defraudatorio, pues va a ser penado en el país que haga la investigación pertinente. Que conozcamos esos paraísos fiscales, pues. Nos falta por conocer, pues. Venga, ven. Hay 58. Pero no están señalados, pues. Lo que pasa es que esto lo reconoce, ¿sabes? Está en una lista negra por la OCDE. O sea, Nicaragua no existe por una lista negra de quiénes son estos paraísos fiscales. Solo se reconoce Panamá y la isla británica, Caimán, pero básicamente cuando nosotros escuchamos que cuando vamos a revisar los estados financieros de una empresa y observamos, pues identificamos de que esta institución tiene una cuenta bancaria en Panamá, automáticamente lo resanamos, aquí hay algo raro, sospechoso, pero no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que profundizar más el análisis porque no es legal, ¿sabes? No es legal. O sea, siempre hay una parte de legalidad y una línea bien fina entre la legalidad y lo ilegal. Entonces, tenemos que ver bien ahí el espectro, el análisis de que si realmente esto ha sido con un fin para defraudar a las instituciones del origen de la institución, donde se encuentra la institución reside. Perfecto. No sé si Benjamín tiene alguna otra pregunta ahí. ¿O? Bueno, por parte de nosotros, pues, excelente. Quedó claro. Lo más importante es que lo que queríamos disertar aquí es para que el concepto de paraísos fiscales y lo que es la evasión tributaria y cómo esto se articula al lavado de dinero, porque esto es un tema de que se usa. Normalmente el defraudador, cuando tiene esa plata negra, obtenida de actividades ilícitas, pues tiene que encontrar un mecanismo de donde esconderlo, ocultarla. Entonces, sí, ahorita en Nicaragua, por decirles algo, en Nicaragua ahorita es complicado hacer un depósito de dinero, te piden el destino, ¿sabes? ¿Cómo obtuviste esa plata? En Panamá no, o sea, simplemente hacer una transferencia, siempre y cuando tú abras tu offshore, tu cuenta bancaria, tú haces la transferencia, obviamente aquí el banco te pueda impedir en el aspecto que por qué vas a mandar esa plata, pero tú le puedes justificar que fue una consultoría que te hizo la empresa offshore, te mandan el contrato y porque todo es legal, existe la institución en el extranjero y tú mandas tu plata, le haces la transferencia bancaria porque es un proveedor tuyo en Nicaragua. Ahora tú tienes que hacer las retenciones pertinentes que serían el 20% de ese pago de esa factura, que es lo que ya no se hace atractivo para estas filiales o estos empresarios que tratan de trasladar esa plata, esos gastos a estas filiales. Pero con la reforma, Benjamín, el 30. Pero con la reforma que se hizo del 20 al 30, como que ya no es un atractivo. Un atractivo. Un atractivo. Porque prácticamente se está aplicando un impuesto sobre el dinero que tenés en los paraísos, más que todo en Nicaragua, pues. Claro, ese es el mecanismo que utilizan los países. Qué interesante es porque, es decir, prácticamente le están aplicando el 30% de impuestos sobre la renta que se le aplica a todas las empresas de Nicaragua. Exactamente, es decir, lo están poniendo a igual. Parejo. Esto tiene que ver, tiene una similitud con la dieta. Ajá. ¿Verdad? Que la dieta, digamos,
La palabra que le gusta a los empresarios es escudo fiscal. La Sí, dieta era un exactamente. escudo fiscal, ¿verdad? dejaron de ser un escudo Pero fiscal. cuando sube a 25% y la renta es 30%, entonces ya ese escudo fiscal queda menguado totalmente. Y de, Sí. igual, y de igual forma los paraísos fiscales, pues, han sido Igualmente los escudos. paraísos Ha fiscales. sido escudo para Exacto. los empresarios, con el fin, pero ya con esta nueva reforma, pues ya esto ha incrementado la tasa de alícuota para estas transacciones internacionales y ya no los beneficia. Entonces están buscando otro mecanismo. El defraudador siempre está a la vanguardia de encontrar un mecanismo nuevo, que siempre van a encontrar, como dicen, la oportunidad de cómo evadir impuestos. Siempre lo van a encontrar. Como paraíso fiscal y por supuesto pues aquí no vendrá ese dinero pues verdad que se traslada a esos paraísos fiscales donde no se cobran impuestos porque aquí está grabado con el 30% pues. Sí, ya no, ya el planificador Debe tributario de ser un paraíso fiscal prácticamente empieza y pues. te dice, porque esto se sienta, ¿sabes? Se empieza a profesional y dice, ¿sabes? Que ya no te vayas para allá entonces. Encontremos soluciones locales, incrementemos gastos, hablamos de empresas, diferentes empresas para ir bajando la carga tributaria, siempre con el fin de evadir. Claro. Pero es interesante, pues esto siempre ha existido desde hace 30 años. O sea, Sí. no es nuevo. Estos mecanismos han sido muy antiguos. Sí, Master Paniagua, aquí hay una pregunta muy buena. correcto. Dice la licenciada Rodríguez Peralta, buenos días. Si los paraísos fiscales, sus ingresos por los impuestos es bajo o nula, ¿de qué viven? Exactamente, interesantísima pregunta, porque, a ver, tenemos que entender que estos son islas, por lo general, ¿sabes? O islas que tienen poco gasto público. Entonces ellos, y su beneficio de ellos es que todo este caudal llegue a estos bancos, a estos distritos. Ellos, su beneficio no es el pago de impuestos, sino el recaudar todas esas fortunas para que en estos lo que ellos no le reconocen, ellos en sí, estos paraísos fiscales ellos no le reconocen, para eso le llaman centro financiero. Por lo tanto, en estos países existen muchos bancos que ellos viven, ¿sabes? De estos servicios, y también van a encontrar muchos bufetes de abogados y contadores que son los asesores de estos empresarios en el extranjero, y de ellos no viven básicamente del tributo corporativo, sino del beneficio de todo ese gran caudal que llega a su territorio. Aquí hay otra pregunta interesante, dice, dirigida a Marvin, no sé si... Claro que sí. En estos países que son paraísos fiscales, no aplican las recomendaciones del GAFI. Por el mismo secretismo bancario, ¿sabes? Ellos los apoya el secretismo bancario. Ahora, en Estados Unidos se creó lo que es el FAFTA, que les exige a los contados, que les exige a los bancos que revelen información de sus residentes. ¿Sabes? Residentes, por decir, un residente gringo, norteamericano, un ciudadano gringo, tiene la obligación, el banco, de suministrar información, pero al país. ¿Sabes? Ahí tendría que remontarse todo el resto de los países en este mismo de estrategia. Pero ya Estados Unidos tiene ese tipo de mecanismos para detectar quiénes de sus ciudadanos están en estos paraísos fiscales. Pero eso es iniciativa particular de cada país que se vaya montando en esta estrategia de divulgación automática de información. Bueno, yo creo que ahora sí, ¿verdad? Nos despedimos a Marvin. Me complace, ¿verdad?, de que esto se haya entendido. Discúlpeme, dos. Aquí dice el licenciado Juan Brenes. El cuestionamiento de los paraísos fiscales surge dependiendo del origen de los fondos ahí depositados. Si son producto de evasión tributaria en el país de origen o producto del narcotráfico. Es que la opacidad, lo que sucede es que estas instituciones lo que no solicitan muchas, ¿sabes? No quieren, ¿sabes? No hacen una debida diligencia. Simplemente que venga la plata, pero obviamente el propietario de esa plata siempre va a necesitar seguridad jurídica también. No es que voy a llevar la plata ya, tenerla porque te la puede desaparecer.
ellos también se van a hablar de que la institución bancaria que vaya a resguardar estos fondos, pues le brinde todo lo que es la parte jurídica a esto, por decirlo, usuarios de este tipo de empresas. Pero sí, por lo general, lo que hacen los titulares de estas masas de dinero es utilizar testaferros también y abogados para que su nombre no aparezca, ¿verdad?, como titular de la cuenta. Pero sí también uno de los objetivos es proteger su capital. No es que lo voy a dejar a un paraíso fiscal y no voy a saber que existe seguridad jurídica en esas instituciones. O sea, hay que garantizar también de que la divulgación de la transparencia de información pues no se dé, pero sí que esté garantizada mi plata. Y por eso estos asesores pues tratan de encontrar los mejores paraísos fiscales donde te brinden toda esta seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues son personas millonarias por lo general que tienen que utilizan este tipo de servicio. Hay dos términos para mí pues llamativos, que no son bancos, sino centros financieros. Exactamente, ellos le llaman centros financieros, Sí. no son bancos, porque y ahí hay, ¿sabes? Puedes encontrar en Panamá, más de 100 instituciones bancarias, ¿sabes? Sí. Y de eso vive, ¿sabes? Panamá, su desarrollo, igual que como ha sido Chipre y Singapur, su crecimiento, y Dubái. O sea, el crecimiento de estos países no ha sido obviamente porque son los mejores del mundo, o sea, sabe todo, simplemente porque están atrayendo todos estos caudales externos a esta institución y ellos han crecido. Y lo insertan en la economía. Exactamente, porque ellos prestan plata también, estos bancos la prestan a una tasa de interés más baja, más atractiva. Y de igual forma, un empresario en Nicaragua pudiera tener un préstamo internacional con una tasa extremadamente atractiva. Entonces, todo esto de ellos lo va a beneficiado. El beneficio de los paraísos fiscales ha sido atraer. Ahí es donde funciona precisamente los intereses bajos de Panamá, inclusive, pues. Correcto. Esto tiene un parecido bastante a la zona franca de los países, ¿sabes? Ayuda, o sea, una zona franca crea empleo. Y esos empleados pues pagan un tributo aquí en Nicaragua. Entonces, de igual forma es parecido a los paraísos fiscales, pero no fueron creados con mala intención. O sea, simplemente una estrategia económica de un país para atraer... De captación. Captación, porque ellos por lo general son islas y son territorios pequeños donde son poco competitivos, ¿sabes? No hay más industria, ellos por lo general no tienen industria. No tienen el gasto público, sí, su gasto público también es pequeño. El gasto de pequeño, entonces ellos con poco impuesto pueden vivir. Entonces siempre y ellos brindan seguridad jurídica. Son centros financieros, definitivamente. Es decir, solamente ellos viven de dos, estos paraísos fiscales viven de dos nichos de negocio, que son lo que es el turismo y el atractivo financiero para llegar a dejar tu plata, ¿sabes? Para ocultarla, pero encima ninguna persona tiene un fin genuino de querer pues, irme para un paraíso fiscal a ocultar mi información. ¿Con qué fin, sabes? ¿Con qué fin estás tratando de ocultar tu información, de que no quieren saber de que quién tiene el dueño de la plata? Siempre es un objetivo oscuro en este tipo, inmoral, pues por decirlo de otra forma, de por qué quererme llevar la plata a un paraíso fiscal. Que lo hagan todos los empresarios, que las multinacionales lo utilicen, ya eso pues queda en la parte ética y moral de las instituciones. Porque esto afecta pues los territorios en el impago que pueda surgir en no tributar en tu país local. Pero esta estrategia tributaria existe y es legendaria. Pues, yo recuerdo cuando tenía 20 años siempre los famosos paraísos fiscales y las planeaciones estratégicas de los más prominentes bufetes de abogados, como fue Mossack Fonseca, que fue una de las firmas más grandes que fue detectada como en los Panama Papers, que fue tema pues, de defraudación tributaria. Siempre han existido, los paraísos fiscales siempre han existido. Sí. Y la otra era de que no se llama evasión fiscal, sino creatividad fiscal. Creatividad, le llamamos ilusión, ¿sabes? O planeación estratégica, optimización de recursos. ¿Sabes? Okay. Y son bien pagados, y no me malinterpreten, en Estados Unidos estos servicios, ¿sabes? Un especialista tributario, un abogado tributario, no gana plata elaborando declaraciones de impuestos o reportando, sino creando estos entramados tributarios. Porque es complejo, ¿sabes? Esto tampoco no es que, ¿sabes? Recuerden que van a dejar grandes cantidades de dinero. Ellos te van a sugerir cuál es el más atractivo. País podría ser Suiza, pero ya en Suiza ya cortaron lo que es la privacidad bancaria. Entonces ya Suiza no está siendo tan atractivo. Siempre el defraudador o el defraudador de cuello blanco va a encontrar un mecanismo
un vehículo de dónde ir a ocultar su riqueza. Y ya hay 57, o sea, en la Bermuda y en los continentes, ya en la mayoría de los continentes existen países, por Singapur, pues no es común de que ahora todos los empresarios se están trasladando para Singapur o Asia. Son más atractivos ahora estos territorios que te brindan, ¿verdad? Toda esta opacidad de información. No se sabe quién es el dueño del titular de la cuenta. Y la empresa te factura miles de... Una pregunta más. Es muy interesante el tema, ¿sabes? Es bello. El tema es muy práctico, ¿sabes? No es filosófico. Por eso que la presentación pues, duró poco, porque es más que todo práctico de cómo utiliza las marañas que utilizan los empresarios para ocultar su riqueza. Bueno, aquí hay están por chat, no en la sección de preguntas y respuestas. Dice Carlos Galo, si uno de estos centros financieros desaparecen, ¿qué pasaría? Sería interesante porque no uno, que desaparecieran todos, ¿sabes? Ya no se volvería atractivo y tendrían que los empresarios, pues los grandes adinerados, caudalosos, como puede ser las estrellas de atlética, ¿sabes? Como futbolistas que tienen grandes que utilizan. Se han visto en la palestra pública, se han visto publicado estos casos donde utilizan, incluso Shakira tiene su empresa en la Bahama, ¿sabes? Entonces, esto no sería ya... Se ha venido trabajando, la OCDE utiliza, pues, hay mecanismos, pero no les ha funcionado. Están trabajando bastante en estos temas, pero sí se nota de que no hay una iniciativa completa por la nación en querer eliminar estos famosos centros financieros. ¿Qué pasaría? Las naciones creceríamos más porque todo este caudal, que son hoyos negros, pues que para las economías no se vieran tan perjudicados y hubiera más desarrollo nacional. Sí, todos esos países que viven de esto prácticamente, como tú lo decías, del turismo y de los paraísos fiscales, sería el centro financiero, caería en una pobreza extrema, pues. Sí, porque ya esto... Es un medio vivendo. Es el único, ¿sabes? Son tus nichos, el turismo, pero es un turismo que llega con ese fin, a explorar las condiciones. Las posibilidades de la inversión. Sí, ahí no hay, ¿sabes? Tenemos que ser bien claros, ¿sabes? Y pragmáticos. Ningún empresario quiere tener su plata en Belice o tener su plata en Panamá porque ahí ¿sabes? Siempre lleva un fin, pues un fin ilegal, tratar de evadir impuestos, y por eso es penado pues, mundialmente. Pero en estos países es legal, ¿sabes? Es legal. El que tiene que protegerse es el país de origen. La legislación tributaria tiene que blindarla, como ha sido en el caso de Nicaragua. Pues el caso de Nicaragua también, el IR, que es el 30% para las empresas, concuerda con aquel artículo. Yo creo que por eso elevaron del 20 al 30 los paraísos fiscales de IR aquí, Benjamín, porque concuerda con aquel articulado, recordad, donde dice que todas las empresas que no muestren la fuente de sus ingresos, sí, está abierto. La fuente es que las empresas que no demuestren la fuente de sus ingresos o de su capital serán penalizadas con el 30% de impuestos, pagarían el 30% de impuestos en la renta. Entonces, yo creo que por eso es que la DGI en la reforma del 2018, la 987, ya ajusta los paraísos fiscales del 20 al 30 para tener concordancia con el artículo del 30% por no demostrar la fuente de los ingresos. ¿verdad? Exactamente, eso fue el mecanismo que utilizó pues, la Dirección General de la Hacienda de Nicaragua para poder ir eliminando estas malas prácticas que se dan, pues, que perjudican, que todos sabemos que nos perjudica a la nación. Pero sí, esa ha sido la finalidad y el objetivo pues, de que como contadores públicos no satanicemos al paraíso porque tenemos que hacer una debida diligencia, a ver de que realmente ese fin ha sido de forma con firma de evadir impuestos. O sea, no es necesariamente de que un empresario o una persona tenga un dinero en un paraíso fiscal, podría ser que fue bien habido. Pero, o sea, que se te ocurrió por un tema de seguridad, de riesgo del país, que tú prefieras tener tu plata en Panamá. Tengo varios colegas realmente que ha sido su plata bien habida y tienen su plata en Panamá. O sea, eso no quiere decir de que el tipo es defraudador o narcotraficante o es corrupto, pues no necesariamente. Por eso que es la pericia que tiene que desarrollar el profesional contable en que no todo lo que
ya va a mandar un reporte de actividad usual al Colegio de Contadores Públicos. Porque muchos empresarios, y es normal, pero yo lo he visto, muchos empresarios tienen sus filiales en Delaware, en Panamá, en Belice, y no necesariamente pues es dinero mal habido. Tenemos que hacer una debida diligencia más profunda para determinar realmente cuál es el objetivo final de ese tipo de operación que se pueda presentar en estos países. Perfecto, Bueno. me siento complacido para que el tema haya quedado bien claro. ¿Cuál es el fin de un paraíso? La evasión, ¿sabe cómo surgen los esquemas del lavado de dinero en el mundo? Utilizando los famosos offshore. Ya saben que la palabra offshore no es necesariamente sinónimo de defraudación. Depende de la persona, eso hace la ética, la institución que utilice esto, optimización o planeación estratégica fiscal, que son profesionales que realmente ganan grandes cantidades de dinero estructurando estos esquemas, ¿sabes? Porque es donde está la plata del especialista tributario. No te pagan, a ti no te pagan mucho, a ti no te van a pagar grandes cantidades de dinero por hacer una declaración de impuestos, pero sí una estructura donde me ahorre, donde me haga un esquema, un entramado, donde me vaya a beneficiar, ahí es donde están los beneficios, pero estos profesionales le llaman planeación estratégica. Perfecto. Gracias por su atención y estamos siempre a la orden para en cualquier otro tema polémico como estos de debate que son los que nos gustan, ¿sabes? Porque este es un tema bien práctico que se da y son los temas interesantes que el contador público tiene que ir desarrollando. A usted, maestro, la gracia, Gracias. porque realmente es polémico el caso, ¿verdad? Sí. Y muy bonito, muy bueno, porque enriquece, ¿verdad? No, así tiene es. Tiene que ver Con el contador público. 100% con la carrera, con el contador público, pues. De todas maneras, es interesante siempre estar atento a esto, porque lo que es la defraudación fiscal se considera como un Delito tema de penal. lavado, pues. Sí, no, es precedente de lavado de dinero. Está tipificado ya por el... Sí, y lo recoge la ley, ¿verdad? Lo recoge la ley. Lo recoge. Exactamente. Okay. Perfecto, gracias. Muchas gracias.